Hola, ¿qué tal? El día de hoy les estaremos hablando acerca de la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Primeramente, hay que conocer quién es el autor de esta teoría. Lawrence Kohlberg, nacido en 1927, fue un psicólogo estadounidense formado en la Universidad de Chicago, conocido por su teoría del desarrollo moral, la cual intenta explicar y describir el desarrollo del juicio moral. Kohlberg ayudó a terminar la obra incompleta de Piaget, pero en el proceso expandió y revisó enormemente los hallazgos originales de este. Antes de ahondar en el desarrollo moral de Kohlberg, debemos primeramente definir qué es el juicio moral y cuál es su operación en la vida. El juicio moral es una estructura cognitiva de cómo sentimos que debemos tratar a otros y de cómo los demás nos deben tratar. Además, el juicio moral es un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. Otro aspecto importante en el desarrollo del juicio moral es la capacidad de asumir diversos roles. Asumir el rol de otro es una habilidad social que se desarrolla gradualmente desde la edad de 6 años, ya que prueba ser un momento decisivo en el crecimiento del juicio moral. Cuando el niño puede asumir el rol de otro y percibir cuál es su exigencia, puede sopesar su propia exigencia frente a la de otro. Kohlberg, en su teoría, nos habla sobre una transición del pensamiento egocéntrico a la aceptación rígida de las reglas actuales, y después a los principios éticos formulados por el individuo. Esto quiere decir que un individuo pasa de pensar en sí mismo y su propio bienestar a tener sus propios principios éticos, pero que estos van en sintonía con las reglas impuestas en la sociedad, de tal manera que le puede permitir resolver problemas sin llegar a dañar ni perjudicar a terceros. La obra de Lawrence Kohlberg es considerada como el intento más exitoso y profundo de comprender el desarrollo moral desde un enfoque sociocognitivo. Para comprender el estadio moral, Kohlberg sitúa al individuo en una secuencia del desarrollo de la personalidad. Cada individuo debe pasar por 6 estadios morales, avanzando uno a uno desde el más bajo hasta el más alto. Los 6 estadios están agrupados en torno a 3 niveles principales: el nivel preconvencional, el cual alberga el estadio 1 y 2, el nivel convencional, en el que se encuentra el estadio 3 y 4, y el nivel postconvencional, en el que por fin se encuentran el estadio 5 y 6. El primer nivel, llamado preconvencional. En este se encuentra la mayoría de los niños menores a 9 años, algunos adolescentes y donde muchos delincuentes se encuentran. A estas personas no les interesa lo que para la sociedad es la forma correcta de conducirse, sino solo las consecuencias concretas de sus acciones. Es en esta etapa cuando los niños dicen que hay que obedecer las reglas y las leyes porque se recibe un premio o un castigo. Ahora bien, el segundo nivel, llamado convencional, está aquel donde la mayoría de los adultos y los adolescentes de nuestra sociedad y de otras se encuentran. Aquí el sujeto obedece las reglas sociales del bien y del mal, aun cuando no se le premie o se le castigue. Orienta su actuar en figuras de autoridad y obedece las reglas para agradar o para obtener una aprobación. Esta etapa es muy común entre los niños de los últimos grados de primaria. En el tercer y último nivel tenemos el postconvencional. En este, los individuos han desarrollado su propio conjunto de principios éticos que definen lo que es moralmente bueno o malo. De acuerdo a Kohlberg, hay quienes nunca lo podrán alcanzar. Tenemos el primer estadio llamado moralidad heterónoma. En él solo se piensan en problemas físicos y soluciones físicas. El niño todavía no reconoce los derechos y sentimientos de otras personas. El problema se acaba cuando se administra el castigo.
Por eso sus acciones están dirigidas a evitar el castigo y el poder superior de las autoridades. No reconoce ni considera los intereses de los otros. Dentro del nivel 1 tenemos el estadio 2 llamado individualismo, fines instrumentales e intercambio. En este estadio se considera correcto seguir las reglas solamente cuando va el interés inmediato de alguien. Actuar para obtener intereses u obtener un trato equitativo, un intercambio igual. Aquí el sujeto únicamente se interesa en satisfacer sus propias necesidades. Pasamos al nivel 2 convencional, estadio 3, llamado expectativas interpersonales mutuas, relaciones y conformidad interpersonal. Aquí es correcto vivir de acuerdo a lo que las personas esperan, ya sea cumplir con el rol excelente de hijo, hermano, amigo, amiga, etc. Entre comillas, ser bueno es algo importante y significa mucho. Y su continuación es el estadio 4 llamado sistema social y conciencia. En este estadio lo que está bien es contribuir a la sociedad, al grupo o a una institución. Se considera importante defender las leyes, excepto en casos donde se entra en conflicto con deberes sociales establecidos, como el respeto a los derechos o la contribución al bien común. Para finalizar tenemos el nivel 3 postconvencional estadio 5, llamado contrato social o utilidad y derechos individuales. Como dato interesante, de acuerdo a Kohlberg, es muy rara la vez en que un adolescente puede llegar a este nivel antes de sus 20 años. En este estadio se es consciente de que la gente mantiene una variedad de valores y opiniones distintas, que las reglas son relativas a las personas, pero aún así estas tienen que ser respetadas. Sin embargo, algunos valores y derechos como la vida y la libertad deben ser definidos en cualquier sociedad. Para finalizar tenemos el estadio 6 titulado Principios Éticos Universales, donde lo correcto es seguir principios éticos escogidos por uno mismo. Por ende, las leyes particulares o acuerdos sociales son normalmente válidos porque se basan en tales principios. Los principios que se siguen son principios universales de justicia, como la igualdad de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de los seres humanos. Algunas de las contribuciones que Kohlberg hizo es que estas etapas eran universales y aplicables a todas las culturas. Propuso que el desarrollo moral sigue una secuencia fija y que las personas no pueden saltarse las etapas. Estos son algunos aspectos importantes que deberían ser implementados en la escuela para construir una comunidad moral. En el primer punto tenemos que Kohlberg pensaba que los niños adquieren los valores morales básicos participando en instituciones sociales como la familia y la escuela. Otro aspecto nos dice que el profesor necesita crear un ambiente cálido, afectuoso y de apoyo, donde todos los niños sean tratados con esmero, respeto y compasión. Necesita además mostrar aceptación y respeto por los sentimientos ajenos. Debe evitar los formativismos, el sarcasmo o cualquier otra actitud que los avergüence o humille. Otra forma en la que el profesor puede facilitar el desarrollo moral en el aula consiste en presentar problemas y dilemas éticos. Kohlberg pensaba que la escuela debería incorporar problemas morales en los planes de estudio. La discusión de temas controvertidos o problemas morales ayudarán a los estudiantes a considerar varios puntos de vista, a compartir sus ideas y sentimientos, a escuchar a los demás y de ese modo las discusiones en clase facilitarán adoptar una perspectiva y habilidades de la comunicación y socialización. Cuando los valores de los alumnos están en conflicto con las reglas de la escuela, los docentes tienen la responsabilidad de ayudarles a clarificar los valores y resolver la dimensión ética del tema. Kohlberg cree que los profesores deberán contribuir a desarrollar en los alumnos la capacidad de entender y actuar de acuerdo con los principios amparados por la Constitución. Gracias a las investigaciones de Kohlberg
Se ha demostrado que nuestro concepto de la justicia cambia y se desarrolla con el tiempo a medida que interaccionamos con el entorno. En resumen, la teoría de Colbert proporcionó una estructura importante para entender cómo las personas desarrollan su sentido de lo correcto y lo incorrecto a lo largo de sus vidas, influenciando profundamente los estudios sobre ética y desarrollo humano.